Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este hermoso lazo que es muy fácil y rápido de hacer. Lo único que necesitamos es lana número 4, aproximadamente unos 20 gramos. Y también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3,75 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es un nudo. Lo ajustamos muy bien y levantamos 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y vamos a comenzar a hacer medios puntos altos. Hacemos lazada, contamos 1 y 2 y en el número 3 hacemos un medio punto alto. No lo vamos a tejer ni muy flojo ni muy apretado. Vamos al siguiente, sacamos así los 3 hilos y los pasamos de una vez. Siguiente, sacamos, cerramos. Sacamos, cerramos. Y esto es todo lo que vamos a repetir hasta llegar al final. Tienen que contar los puntos cuando lleguen al final para tratar de mantener en cada vuelta la misma cantidad. Porque si cambian, se saltan algún punto, ya la pieza no les va a quedar totalmente recta, les va a quedar torcida. Llegamos al último. Los podemos contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Esos mismos 12 puntos tenemos que terminarlos hasta el final. Levantamos una cadena de altura, giramos y comenzamos desde este primero. Hacemos uno y así continuamos repitiendo. Medio punto alto, siguiente cadena en la base, sacamos los 3 hilos, los cerramos de una vez. Siguiente, sacamos, cerramos de una vez y esto es todo lo que vamos a repetir. Medio punto alto en cada vuelta. Vamos al siguiente, les voy a enseñar a esta última vuelta para que vean la cadena del final que está un poco escondida. Completamos ese punto, este punto y ahora aquí está la última cadena. Esta que está aquí también la tejemos y ya nos queda bastante recto el borde. Volvemos con una cadena lazada y comenzamos desde ese primero. Así vamos a continuar repitiendo hasta alcanzar el tamaño total. Una vez completamos todas las vueltas deseadas, nos queda algo así, una tira. Les voy a dar las medidas porque a veces tejemos unas un poquito más apretados que otras y pueden cambiar la cantidad de vueltas. Este mide 36 centímetros de largo por unos 8 centímetros de ancho. Pero también el largo y el ancho depende del gusto de cada uno. Si lo quiere más ancho, hace más cadenas al inicio y el largo pues sigue haciendo las vueltas que necesite. De estas vamos a tejer dos piezas exactamente iguales, ya yo las tengo listas, aquí tengo la otra. Son el mismo tamaño y el mismo grueso, porque yo quiero que las partes de abajo me queden largas. Si ustedes quieren que les queden un poquito más cortas, pues hacen una pieza más grande que la otra. Terminamos con el nudo. Yo voy a utilizar una aguja lanera, dejé la hebra un poquito larga para coser. Si no tienen aguja lanera, lo pueden hacer con el gancho también, con punto deslizado, punto bajo. Y lo vamos a coser por cualquiera de los dos lados porque es prácticamente reversible. Aquí tomamos la primera cadena y la del otro lado. Y comenzamos a dar puntada, una de un lado y una del otro. Una de un lado y una del otro. Y así vamos a ir cosiendo, ya nos va quedando aquí. Si quieren le pueden estirar un poquito, no demasiado para que no se les encoja. Y seguimos dando puntadas. Tampoco le tienen que quedar 100% bonitas porque esto va a quedar escondido, no se va a ver. Vamos a terminar hasta aquí, la última. Ya que terminamos, ahora hacemos un par de nudos para que no se nos vaya a soltar. Pasamos unas 2 veces en el mismo lado o las que deseen y luego escondemos ahí la hebra
por dentro. Si gustan pueden voltear esto, porque como les dije es reversible así, para que la costura se note menos, aunque igual no importa porque va a quedar escondida con la próxima pieza. Así que la voy a dejar como mismo la tenía. Esta es la parte que va hacia arriba en el lazo y ese es el tamaño que les va a quedar, para que lo tengan ya como referencia si lo quieren más pequeño o más grande. La siguiente pieza hacemos lo mismo, terminamos aquí, hacemos el nudo y vamos a esconder un poquito por dentro. Lo voy a esconder una vez más hacia atrás y ahora sí cortamos al ras y hacemos lo mismo acá con el inicio. Ya tenemos la pieza, que esta la vamos a acomodar así y va a ir en esta parte. Vamos a reservar estos dos porque ahora vamos a tejer la que los va a unir en el centro. Comenzamos con un nudo, lo apretamos y levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Hacemos lazada, saltamos 2 y en la siguiente hacemos un medio punto alto. Yo lo voy a tejer con medios puntos altos para avanzarle un poquito más, pero si ustedes la quieren hacer con puntos bajos, es un poquito más tardado porque son más pequeños, pero les quedan más unidos los puntos. Sacamos y cerramos. Volvemos, sacamos las 3 hebras y las cerramos. Ya tenemos la primera vuelta. Ahora solo nos queda repetir una cadena. Comenzamos desde aquí, desde la primera. Hacemos un medio punto alto. Vamos al siguiente en la base, medio punto alto. Y solamente vamos a repetir punto sobre punto hasta tener una tira. Volvemos, vamos aquí a la última que está un poquito escondida y terminamos el último punto. Cadena, volvemos desde el inicio y comenzamos a repetir punto sobre punto. Vamos a tejer la tira. Para saber el tamaño tienen que recoger esto así, que les alcance para dar toda la vuelta y coser en la parte de atrás. Vamos a continuar y regresamos. Cuando terminemos el tamaño nos queda algo así. Mide 11 centímetros de largo y de ancho unos 4 centímetros. Hacemos el nudo, dejamos el hilo largo para coser. Ahora retomamos las piezas que tenemos acá. Nos vamos a fijar por aquí donde está la costura para ver cuál es el centro. Y esto lo vamos a acomodar algo así. Aunque no se preocupen, esto es solamente para ver cómo nos va a quedar, porque ahora esto lo vamos a coser. Y la ventaja que tenemos es que como todas las piezas están sueltas, las podemos mover en el orden que querramos. Tomamos aquí el primero y el del otro lado. Nada más tengan cuidado de no coser las piezas que están aquí abajo. Pueden hasta colocar el dedo así para que se vayan asegurando que no vayan a coser todos juntos, si no después no lo van a poder mover. Vamos un punto de un lado y un punto del otro lado. Ya nos va quedando ahí unido. Tomamos un hilo de aquí y el hilo que pertenece a la otra cadena. Tomamos uno y uno. Tomamos uno aquí y el último acá. Terminamos haciendo un par de nudos. Lo que le vayan a colocar en la parte de atrás para colocarlo en el cabello, ya sea una liga, una hebilla, un gancho, lo que ustedes quieran utilizar. Si quieren colocar una liga, lo que van a hacer es colocar primero la liga y ya coser luego esta parte para que la liga ya les quede de una vez colocada por dentro de la tira. Pero pueden colocar también un gancho ya por la parte de afuera después que esté cosido
o cualquier tipo de villa que también se puede colocar en la parte de afuera. Eso es para que lo tengan en cuenta. Si quieren colocar esto, que es mucho más fácil, solamente la colocan por dentro de la tira y cosen todo junto una vez. Ya tenemos esto así. Ahora sí vamos a acomodar las piezas. Primero nos aseguramos de que esté en el centro las dos piezas del mismo. Y entonces vamos a acomodar esto. Le vamos a dar como una forma para que se vea más bonito. Y también hacemos lo mismo con las piezas en la parte de abajo. Las podemos ir moviendo y acomodando. Como ustedes crean que se vea más bonito, así lo van a acomodar. Y ya nos queda totalmente listo para ser utilizado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.